Vamos a ir a la palabra del Señor, a Marcos capítulo 8. Y vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 8 de Marcos. Es el relato de la multiplicación de los panes y de los peces. Estos 3 primeros versículos nos introducen en este relato, precioso relato de cómo el Señor hace este milagro. Y así que si ya lo tienes, vamos a leer la palabra del Señor. Dice Marcos 8, versículo 1, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. El título de la palabra que quiero compartir en esta mañana con vosotros es Conocer a Jesús para no desmayar. O Jesús, el alimento de nuestras almas. El alimento que fortalece nuestras almas es el conocimiento de Jesús. Conocer a Jesús nos salva. Aquí el Señor provee alimento, provee pan para estas personas que tenían un camino por delante. Y provee ese alimento para que no desmayen en el camino que tenían por delante. Porque sin alimento no hay fuerzas. Por eso le decimos nosotros siempre a nuestros niños: come para que sea fuerte, grande como papá. ¿No? Le decimos así. Porque nuestras fuerzas vienen de aquello que nos alimentamos. Y Jesús es el alimento de nuestra alma. El conocimiento de Jesús, la fuerza de nuestra alma viene a través del conocimiento de Jesús. Y para que no nos falten las fuerzas, para que no desmayemos en el camino, necesitamos este conocimiento de Jesús. El alimento que da fuerza a nuestra alma, como decimos, es el conocimiento de Jesús. Las fuerzas vienen a nuestra vida a través de un entendimiento renovado. Cuando nuestro entendimiento se renueva, vienen nuevas fuerzas. Y el entendimiento se renueva a través del conocimiento. El alma se alimenta de conocimiento. Sin entendimiento no hay fuerzas. Si nuestro entendimiento se bloquea, se agotarán las fuerzas. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Todos conocemos este pasaje. Tenían una tarea por delante, estaban sin fuerzas, pero dice ese relato más adelante: lo habíamos entendido, de que Dios había desbaratado el plan del enemigo. Dice, lo habíamos entendido y nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Las fuerzas volvieron cuando el entendimiento se renovó. Así que para tener fuerzas y no desmayar, necesitamos renovar nuestro entendimiento, nuestra comprensión, más y más, acerca del inmenso y gran amor de Cristo Jesús para con nuestras vidas. El apóstol Pablo dice: fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. La fortaleza, el poder que actúa en el hombre interior es cuando somos capaces de ir comprendiendo este amor tan grande
de Dios para con nuestras vidas. Conocer a Jesús nos salva, nos sana, nos libera, nos preserva, nos rescata de todo aquello que trae desánimo, desaliento, abatimiento, angustia a nuestra vida. El conocimiento de Jesús nos salva. Este relato que hemos leído es la segunda oportunidad en que Jesús hace este milagro. No es la primera vez que Jesús multiplica los panes y los peces. Jesús lo había hecho anteriormente, allí en la segunda mitad del capítulo 6 de Marcos, allí en el mismo Evangelio, dice que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. En esta primera oportunidad, cuando hace el milagro, Jesús dice que tiene compasión porque ve a la gente como quien no tiene pastor y Jesús acude a ellos para enseñarles, para traer conocimiento, para traer entendimiento de que sí hay un buen pastor, que Él es ese buen pastor que todos necesitamos. Y luego hace la multiplicación de los panes y de los peces. Y en la segunda oportunidad, que es la que estamos leyendo, Jesús le dice a sus discípulos, tengo compasión de la gente y multiplica el pan. Ese pan es el conocimiento de Jesús. Necesitamos ese conocimiento. Y el Señor trabaja en nuestras vidas para revelarse más y más, para ampliar nuestra comprensión, nuestro entendimiento de quién es Él y de lo grande de su amor para con nosotros. El conocimiento de Jesús es a través de la fe. Por eso dice la palabra del Señor que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el amor que Dios ha demostrado para con nuestras vidas a través de Cristo Jesús allí en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros por amor. Y esa justicia de Dios no es ya tu justicia, no es lo que tú puedas hacer, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese entendimiento, esa comprensión es por fe, a través de la fe y para una mayor fe. Porque el justo, por la fe, nos dice ese mismo pasaje, vivirá. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios produce fe y la fe produce revelación. Produce entendimiento, nos lleva a una mayor comprensión. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, la palabra despierta en nosotros fe y esa fe nos lleva a entender. El Señor empieza a revelarse, empezamos a comprender lo inmenso de su amor y de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario a favor de nuestras vidas y que no tenemos por qué temer. Las personas que participaron de ese pan, los que comieron ese pan, los que se alimentaron de ese conocimiento, fueron aquellas personas que estuvieron con Él esos 3 días. Dice que allí esta gente está conmigo hace 3 días. Y me parece muy interesante que el pasaje no diga hace varios días, ni dice 2 días, ni dice 4 días, ni una semana, sino exactamente 3 días. Porque 3 días fueron lo que el Señor necesitó para hacer su obra de justicia a favor de nosotros. En esos 3 días el Señor murió, fue sepultado y resucitó. Y el creyente, aquel que pone su fe en Jesucristo, juntamente con Cristo es muerto, crucificado, juntamente con Él sepultado y juntamente con Él resucitado. Los que participan de este alimento es a través de la fe, aquel creyente, aquel que cree, el que se ha identificado por medio de la fe con Jesús,
y está en estos 3 días. Y alimenta su alma de este precioso pan que da fuerzas para no desmayar. El Evangelio de Marcos es un evangelio muy dinámico, donde nos muestra al Señor siempre en acción. Es un evangelio que tiene pocos diálogos y mucha acción. Y va presentando escenas, una escena donde hay un milagro, otra escena donde el Señor está haciendo otras cosas, va saltando de una escena a la otra, pero todas estas escenas, todo lo que nos va presentando el Evangelio de Marcos, no son escenas desconectadas unas de otras, aunque nosotros muchas veces las leemos de esta manera, como que una escena no tiene nada que ver con la otra. El Señor hizo un milagro, luego hace otro milagro, y no tendemos a relacionarlo porque nos parece como que, bueno, hizo otra cosa que no tiene nada que ver con la anterior. Pero la suma de estas escenas, de estos milagros, de estos relatos que va haciendo el evangelista, van hilando un mensaje. Y alrededor de este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces hay otros relatos. Y sumando esos relatos, mirando estos relatos, nos damos cuenta que hay un hilo, que hay un mensaje que va armando el evangelista y que tiene que ver justamente con esto, con la comprensión, ¿sí?, del amor del Señor, de Él a favor de nuestras vidas, y que esa comprensión trae seguridad, paz a nuestros corazones para que tengamos fuerza para el camino que tenemos por delante. Amén. Yo creo que sería muy interesante poder leerlo, pero no me animo a leer porque creo que llevaría demasiado tiempo. Pero entiendo que el contexto de estos relatos, estos relatos que forman el contexto de este pasaje, que comienzan desde la segunda parte del capítulo 6 de Marcos, donde el Señor hace el primer milagro de la multiplicación de los panes, donde el Señor multiplica los panes y los peces por primera vez. Y luego la escena siguiente es cuando los discípulos están aterrados porque ven a una figura que viene caminando hacia ellos en medio de la tormenta y sobre las aguas, y el Señor les dice, tened ánimo, soy yo, no temáis, soy yo, conocedme que soy yo, no tengáis miedo. Así que cuando multiplica los panes y los peces, el Señor les enseña muchas cosas, el Señor se identifica, se revela sus vidas, mostrando que Él está con ellos en medio de la tormenta. Comienza el capítulo 7 y la primera escena que vemos allí en el capítulo 7 es que los fariseos condenan a los discípulos porque los discípulos están comiendo sin lavarse las manos. Y entonces el Señor les dice en ese momento que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, eso es lo que le contamina. Y en ese pasaje el Señor dice, oídme todos y entended. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Y la escena siguiente es la escena de la mujer sirofenicia, que viene a Jesús y le ruega que haga un milagro porque su hija está atormentada por un demonio. Y allí el Señor parece que la trata con poca compasión. Pero esta mujer tiene un entendimiento, tiene una comprensión que la lleva a persistir, a no abandonar, a no desmayar y a recibir de parte del Señor el milagro que necesitaba. Luego, la escena siguiente es la que el Señor sana a un sordomudo. Al principio del capítulo 7, Jesús les dice a todos, oídme, el que tiene oído para oír, que oiga. Y termina el capítulo 7 abriendo los oídos a un sordomudo. El capítulo 8, la primera escena es esta, la multiplicación de los panes y de los peces, en donde el Señor
abre su corazón y dice, tengo compasión por la gente. La escena siguiente, los fariseos vienen a Jesús para decirle que haga otra señal, que si él era realmente el Cristo, que hiciese otra señal. No les alcanzaba con esta multiplicación de los panes y los peces, le piden otra señal. Y frente a este corazón cerrado, frente a este entendimiento cerrado, dice que el Señor gime. Como gimió cuando estuvo frente a la sordera del sordomudo. Cuando le abrió los oídos al sordomudo, dice que Jesús gimió. Y cuando está ahora frente a este entendimiento cerrado, que no tienen oídos para oír, Jesús gime también. Luego, la escena siguiente, Jesús embarca con los discípulos para ir a la otra orilla y los discípulos en el trayecto discuten entre sí porque no tienen pan. Cuando falta el pan, empiezan las peleas. Y Jesús les dice, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. ¿No multipliqué el pan en 2 ocasiones? ¿Cómo aún no entendéis? ¿Cómo no entendéis que yo cuido de vosotros? Que yo tengo compasión por vosotros. La escena siguiente a esta, Jesús sana a un ciego, pero lo hace de forma progresiva. Lo coge de la mano a un hombre que está en tiniebla, que está en oscuridad, y lo lleva hacia la luz. Y comienza a caminar con él. Y de forma progresiva empieza una sanidad en este hombre. Jesús ora por él y se le aclara, empieza a ver un poco. Veo por lo menos que a los hombres los veo como árboles y veo que se mueven. Y Jesús vuelve sobre él y ora nuevamente hasta que sus entendimientos, sus ojos se abren completamente. Así hace el Señor con cada uno de nosotros. Nos toma de la mano y comenzamos un camino hacia la luz, hacia una mayor comprensión, hacia donde el Señor comienza a revelarse más y más a nuestras vidas. El Señor le dice a Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Luego, la escena siguiente, Jesús les pregunta a sus discípulos y les pregunta, ¿quién dicen los hombres quién soy yo? Le está preguntando, ¿la gente comprende quién soy? ¿Tiene entendimiento de quién soy? Y Jesús le dice a los discípulos, ¿y vosotros comprendéis quién soy yo? Y la última escena de este capítulo 8, Pedro intenta convencer al Señor para que no vaya a la cruz. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, tú no entiendes, estás enfocado en las cosas de los hombres, no estás enfocado en las cosas de Dios. Y la primera escena del capítulo 9 es donde el Señor, en el monte de la transfiguración, donde Él se revela, se transfigura, ¿no? Y muestra su gloria. Así que a través de todos estos relatos, vemos que el Señor trabaja en nuestro entendimiento para llevarnos a una comprensión mayor, más amplia, de quién es Él y del amor de Él, para que conozcamos los propósitos del Señor y tengamos confianza y no desmayemos. Al comienzo de este capítulo, el 8, Jesús está mostrando su corazón compasivo. Jesús está hablando desde su corazón. Él está revelando su corazón. Él está diciendo, tengo compasión por la gente. Mi pasión y mi compasión eres tú. Conocer el corazón compasivo
de Jesús nos va a guardar nuestro corazón de desmayar en el camino. El Señor nos dice a cada uno de nosotros: yo no soy indiferente a tu necesidad. Yo no me desentiendo de ti. Yo no te voy a dejar tirado. Yo me ocupo de ti. Yo tengo compasión por ti. Yo te tengo en mi corazón. Y no te voy a dejar ni te voy a desamparar. ¿Cuántos necesitan comprender esto? ¿Lo necesitas saber? Los discípulos les costaba entender esto, como nos cuesta a nosotros también entenderlo muchas veces. Dice allí Marcos, narra también en el capítulo 4 que se había levantado una tempestad, los discípulos estaban en la barca, Jesús estaba en la barca, pero estaba durmiendo. Y los discípulos le dicen a este Jesús que estaba durmiendo: ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Estaban delante de un Jesús que parecía que pasaba de ellos, un Jesús que parecía indiferente a ellos, un Jesús que parecía que no les oía porque estaba durmiendo, un Jesús que parecía que estaba totalmente desentendido de ellos y les dice: ¿no tienes cuidado de nosotros? Ahora, a mí me parece tremendo que es la misma situación de la sirofenicia. La sirofenicia viene con una angustia tan grande en su corazón por el calvario que está viviendo su hija, y parece que este Jesús es totalmente indiferente a su situación. Parece que no la quiere escuchar. Le dice Jesús a la sirofenicia: mira mujer, no está bien quitar el pan de los hijos y darlo a los perros. Si a nosotros nos hubiesen dicho eso, no sé si tuviésemos la fuerza para permanecer ahí. Pero esta mujer tenía una comprensión que le dio las fuerzas para permanecer ahí. Y esa mujer lo que sabía es que había compasión. Y dijo: aún los perritos comen de la migaja de los hijos debajo de la mesa. Ese entendimiento no le hizo desmayar. Los discípulos en la barca se dieron ya por muertos, se dieron por vencidos. Ellos ya pensaban: de esta no salimos, y ya habían claudicado en sus corazones. Y Jesús les dice: no, hombres de poca fe. Pero no le dijo esto a la sirofenicia. Yo creo que si la sirofenicia hubiese estado en la barca, se hubiese hecho bonanza por ella. Porque en el relato de la sirofenicia dice el pasaje que le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Ella vino a Jesús rogándole: quita ese demonio de la vida de mi hija. Vive un tormento, una angustia. No tiene paz esa muchacha. Haz algo, Señor. Después de la conversación, después que la respuesta que le da la mujer a Jesús, Jesús le dice a la sirofenicia: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y ella fue, halló a la hija acostada en la cama. Esa muchacha que no tenía descanso, que no tenía paz, ahora había paz, estaba descansando. Pero Jesús le dijo: por esta palabra tuya, este conocimiento que tú has manifestado, este conocimiento del que tú te has tomado, este conocimiento que tú has argumentado, ha disipado las tinieblas. A veces nosotros pensamos, y sí, hay cosas que el Señor tiene que hacer, pero hay tormentas en nuestro corazón que sencillamente es tomarnos del conocimiento que Él reveló a nuestras vidas. No fue la obra del Señor, fue la palabra, el conocimiento que ella argumentó. Esa luz que había en ella disipó la oscuridad, las tinieblas, y hubo paz en el corazón de su hija.
¿Recibes esto? El diablo es mentiroso. Y frente al conocimiento de la verdad, el diablo se desvanece. Ahora, nuestro corazón dificulta el conocimiento del corazón de Jesús. Y Marcos hace hay toda una comparación entre el corazón de Jesús y el corazón humano. Y lo menciona en estos relatos, en este contexto, permanentemente vemos esa comparación que hace Marcos. Por ejemplo, cuando hace el primer milagro de los panes y de los peces, decimos que la escena siguiente es cuando Jesús viene a la barca caminando sobre las aguas, y Marcos dice esto: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y se asombraron en gran manera y se maravillaron, pero aún no habían entendido lo de los panes por cuanto sus corazones, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Su corazón dificultaba el conocimiento, el entendimiento de lo que hay en el corazón de Jesús. En la segunda oportunidad, cuando Jesús vuelve a hacer el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús les dice: ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Cómo nuestro corazón es un problema a la hora de conocer el corazón del Señor? Porque nuestro corazón se va endureciendo. Y el corazón, nunca mejor dicho, se endurece a causa de nuestra mala alimentación. Es así. Las arterias se endurecen por el colesterol. Una mala comida te va endureciendo el corazón. Pasa en lo físico y pasa en lo espiritual. Pero una buena alimentación mantiene el corazón tierno. Esa buena alimentación es el conocimiento de Jesús. Y Marcos hace esta comparación. Muestra, al principio del capítulo 8, nos está mostrando el corazón de Jesús, y al principio del capítulo 7 nos muestra el corazón humano. Y dice allí, al principio del capítulo 7, mas su corazón está lejos de mí. Al principio, en el verso 6. Su corazón está lejos de mí. El corazón humano tiende a alejarse del Señor, pero el Señor nos tiene a cada uno de nosotros en su corazón. Amén. Su corazón no está lejos de nosotros. Aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo el Señor te recogerá. ¿Cómo necesitamos en medio de nuestras adversidades y luchas, en nuestro camino que tenemos que transitar? Necesitamos conocer, tener esta comprensión y alimentarnos de este conocimiento de quién es el Señor y del amor que tiene el Señor para con nuestras vidas. Dice en este mismo capítulo 7, hablando del corazón humano, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, y por último pone la insensatez. La estupidez humana sale del corazón nuestro. Nuestras tonterías, nuestra locura, que nos intoxican, nos perjudican, nos dañan, nos enferman, nos alejan, nos pierden. Pero conocer a Cristo nos salva. Amén. Y dice en ese pasaje, allí en el capítulo 7, que del corazón humano sale la religiosidad. A ver si puedo
transmitir esto, que sale la religiosidad. Y dice, del corazón humano salen los mandamientos del hombre. Dice que con los mandamientos del hombre invalidáis los mandamientos de Dios. El mandamiento del hombre invalida lo que Dios quiere hacer. Y el mandamiento del hombre son las cosas que al hombre se le ocurren, son sus ocurrencias, son lo que se le metió en la cabeza, es lo que es un invento que va saliendo y son lo que tiene en la cabeza. Y eso lo vive como una religiosidad, lo vive de manera religiosa. Empiezan a surgir manías que vivimos de manera religiosa. Y entonces tenemos el ejemplo de los fariseos. Y dice allí en ese, dice, si ellos, porque les está diciendo, mira, los discípulos no se lavan las manos. Y entonces dicen, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, no comen. Tienen esta manía, su propia religión, que les impedía comer, alimentarse. Estaban esclavos de sus propias manías, de sus cosas. ¿Sabéis que me parece muy interesante que en este tiempo se está hablando tanto de comportamientos adictivos? Todo sale de un corazón que se va endureciendo. Cuando el corazón se endurece, tú lo puedes golpear. Y cuando algo está duro, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Hace toc, toc. Golpea, está duro y hace toc, toc. Toc, toc. ¿Sabe lo que es toc, toc? Trastorno obsesivo compulsivo. Eso tenían los fariseos. Toc, toc. Las manos, los jarros, manías, que los esclavizaba y les impedía comer. Pero el Señor nos llama a tener un corazón tierno, a conocerle a Él y ser libre, amén, y no estar bajo cosas que nos atan y nos esclavizan, porque detrás de eso hay ansiedades, hay miedos, hay temores que llevan a esas conductas. El Señor les dice a los discípulos que entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra en la segunda oportunidad. Y en la primera oportunidad dice que les mandó que se hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. En ambos casos, las dos veces que el Señor hizo la multiplicación de los panes, las dos veces que el Señor iba a traer alimento, hizo que la multitud se recostase. Yo no sé si estás ansioso, luchado, si estás desfalleciendo, cómo te encuentras. El Señor quiere renovar tus fuerzas, quiere revelarse a tu vida, quiere renovar tu entendimiento y te invita a que te recuestes, a que descanses, a que dejes que Él te sirva, que Él se revele a tu vida y que sepas y conozcas que en su corazón hay compasión para con tu vida. Él es quien cuida de ti. No va a abandonarte ni te va a desamparar. Por grande que sea la tormenta, Él va a estar ahí en medio de la tormenta. Tu alma, que se alimenta de conocimiento, necesita este conocimiento. Necesita comprensión.
Y a mí me gustaría en esta mañana que estamos aquí en la casa del Señor, que tomes un instante, un momento, allí donde tú estás. Si quieres, puedes cerrar tus ojos. Y si quieres, puedes respirar hondo y soltar esa respiración y decir, Señor, yo quiero recostarme, descansar en ti. ¿Cómo necesito que tú te reveles y me enseñes? Que así como tomaste de la mano al ciego, así me has tomado por mi mano derecha y me dices que no tema porque tú eres el que me sostiene y el Dios que me ayuda. Quizás hay mucha tensión dentro de ti. Recuéstate en la presencia del Señor. Recibe de la paz del Señor. Él quiere que tu entendimiento se renueve.